¿Alguna vez te has preguntado qué significan realmente las promesas de Dios a Abraham en tu vida hoy? Estas promesas no son solo relatos de hace miles de años, son testimonios vivos que pueden impactar nuestro camino de fe hoy. En los próximos momentos, profundizaremos en este tema fascinante. Así que, quédate conmigo mientras exploramos las profundas implicaciones de esas promesas divinas y cómo se entrelazan con nuestra existencia diaria. Comencemos recordando quién era Abraham. En Génesis 12, Dios llama a Abraham, más tarde conocido como Abraham, y le hace promesas que cambiarían el curso de la historia. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre, y serás una bendición. Génesis 12, 2. Aquí encontramos el primer eco de una promesa poderosa, el deseo de Dios de bendecir a Abraham, y a través de él, bendecir a todos los pueblos de la tierra. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Una de las primeras enseñanzas que podemos extraer es la profunda conexión entre la fe y la obediencia. Abraham dejó su hogar y su seguridad, siguiendo la voz de Dios sin saber a dónde iba. Génesis 12, 4. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades para seguir a Dios donde Él nos llame? Este acto de fe refleja el primer paso hacia la herencia que Dios le prometió a Abraham. Y así, cada vez que enfrentamos incertidumbres en nuestra vida, recordemos que la fe en Dios puede abrir puertas a bendiciones inimaginables. Dios también prometió a Abraham que tendría un hijo, a pesar de que él y su esposa, Sara, eran avanzados en años, incluso imposibles humanamente. Génesis 15, 4-5. En este caso, vemos que Dios no solo promete, sino que también cumple. La historia de Isaac se convierte en un símbolo de la gracia y el poder de Dios. Pero aquí surge otra pregunta: ¿crees que, incluso en situaciones imposibles, Dios puede cumplir sus promesas en tu vida? El libro de Hebreos también nos recuerda esto: por la fe, también Sara, a pesar de su avanzada edad, recibió fuerza para concebir. Hebreos 11:11. Así que, si en este momento sientes que tu vida está llena de promesas que parecen inalcanzables, ten fe, Dios tiene el poder de hacer lo imposible. Esto nos lleva a otra reflexión: la fe no es solo una sensación, es aceptar y confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver el camino claro. Pero las promesas de Dios a Abraham no se detuvieron ahí. En Génesis 17, Dios establece un pacto con él y le cambia el nombre a Abraham, el padre de muchas naciones. Esta promesa se extiende no solo a la descendencia física, sino a una familia espiritual que incluye a todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Gálatas 3:29. ¿Alguna vez has considerado que, al ser parte del cuerpo de Cristo, tú también eres heredero de estas promesas? Este concepto es poderoso: somos parte de un linaje que trasciende generaciones. Uno de los aspectos más emocionantes de las promesas de Dios es su carácter incondicional. A pesar de las dificultades, las dudas y las pruebas que Abraham enfrentó, Dios nunca revocó su promesa. Piensa en Isaac como una prueba de fuego para Abraham. Cuando Dios le pidió que lo sacrificara, Abraham, en su fe inquebrantable, estaba preparado para obedecer. Génesis 22. Este pasaje nos desafía a reflexionar: ¿hasta dónde estás dispuesto a ir en tu fe? Esta historia culmina con un poderoso recordatorio de que Dios provee. Cuando Abraham vio el carnero atrapado en un arbusto y lo sacrificó en el lugar de Isaac, nombró ese lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Génesis 10:14. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, pregúntate: ¿cómo puede Dios proveer en mi situación? Clareza en Dios y su capacidad de proveer nos fortalece en nuestras luchas diarias. Además, es importante recordar que las promesas de Dios a Abraham también incluyen la tierra que heredaría su descendencia. Esta tierra no solo era un lugar físico, sino también un símbolo del propósito divino para su pueblo. Hoy, los cristianos consideran que su hogar es celestial, como se enfatiza en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando nos enfrentamos a las pruebas de la vida, podemos recordar que nuestras promesas no son de este mundo, sino de un reino eterno. Esto nos lleva a una reflexión fundamental: ¿cómo podemos mantener nuestra mirada puesta en lo eterno en medio de circunstancias temporales y difíciles? Quizás lo más significativo de las promesas a Abraham es que se extienden hacia la redención. A través de su linaje, Dios trajo como solución a la humanidad al Salvador, Jesucristo.
En Romanos 4:13 se nos dice que Abraham fue heredero del mundo, enfatizando que en Cristo, cada uno de nosotros tiene acceso a esta herencia. La cruz, el símbolo de nuestra fe, representa la culminación de todas las promesas, asegurándonos que somos alabados y bendecidos. ¿No te parece extraordinario que nuestras vidas estén entrelazadas en esta narrativa de promesas divinas? Al avanzar con nuestra reflexión, es vital hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué nos pueden enseñar las pruebas de Abraham sobre nuestras propias vidas? Gran parte de la historia de Abraham está marcada por momentos de prueba. Desde la incertidumbre inicial en su llamado hasta la difícil decisión de sacrificar a su hijo, cada paso estaba ministrando su fe y su obediencia. Aquí podemos aplicar esta verdad en nuestro diario vivir: las pruebas no son meras interrupciones, sino oportunidades para profundizar nuestra fe y conocer mejor a Dios. Consideremos, por un momento, cómo estas promesas aún son relevantes hoy. En 2 Corintios 1:20 se nos recuerda, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Cada uno de nosotros puede aferrarnos a las promesas de Dios, tal como lo hizo Abraham. Él no tuvo una visión clara de todo lo que vendría, pero su confianza en el carácter de Dios nunca flaqueó. ¿Te imaginas lo que pasaría si los cristianos de hoy abrazaran esta fe tenaz, confiando en Dios incluso en medio de la incertidumbre? Al mirar el legado de Abraham, también podemos vislumbrar un camino para nuestra propia vida. Su historia nos invita a ser valientes y a ser agentes de cambio. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de impactar a las generaciones futuras. Las promesas que Dios te ha hecho pueden no solo cambiar tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Así que, ¿qué legado de fe deseas dejar atrás? Mientras te invito a seguir reflexionando sobre esto, recordemos también que las promesas de Dios no son solo para nuestro beneficio. En 1 Pedro 2:9, se nos recuerda que somos una raza escogida, un sacerdocio real, lo que nos llama a reflejar la gloria de Dios en el mundo. La promesa a Abraham de ser una bendición se repite para nosotros, como podemos ser una bendición en nuestras comunidades, haciendo eco de las promesas que hemos recibido. Sigue con nosotros, porque aún nos queda más por explorar. ¿Qué promesas específicas nos hace hoy Dios que son tan relevantes como las que hizo a Abraham? ¿Cómo se traducen esas promesas en acciones y vida diaria? No te lo pierdas. Continuando con nuestra exploración de las promesas de Dios y su relevancia en nuestras vidas, uno de los aspectos críticos a considerar es cómo estas promesas se manifiestan hoy en una relación personal con Dios. A menudo, es fácil ver las promesas de manera abstracta, pero ¿qué significa realmente para ti y para mí ser herederos de ellas en el contexto de nuestra vida cotidiana? Las promesas de Dios pueden ser vistas en formas concretas que reflejan su amor y cuidado. En un mundo que, a menudo, parece caótico e incierto, las promesas de estabilidad y esperanza son vitales. Por ejemplo, Filipenses 4:6-7 nos dice que no debemos preocuparnos por nada, sino que, en lugar de ello, presentemos nuestras peticiones a Dios. La promesa aquí no solo es que Dios escucha, sino que nos ofrece paz, una paz que supera todo entendimiento. Este es un profundo recordatorio de que, aunque las circunstancias cambien, nuestra esperanza es segura en Dios. Al considerar esto, podemos preguntarnos, ¿cuántas veces hemos permitido que la ansiedad nos abrume, olvidando la paz que Dios promete? Nuevas situaciones, desafíos inesperados y tiempos de duda son comunes en la vida. Sin embargo, cuando recordamos que las promesas divinas son un ancla para el alma, podemos experimentar una transformación en cómo respondemos a esos desafíos. Al más puro estilo de Abraham, ser llamados a confiar en un Dios que puede hacer lo imposible nos invita a reformular nuestras reacciones ante el estrés y la presión. Otra dimensión importante de las promesas de Dios que pasamos por alto a menudo es el propósito. Cada promesa que él hizo a Abraham estaba entrelazada con un propósito mayor que iba más allá de él como individuo. Con frecuencia, sentimos que nuestras vidas tienen un significado individual, pero como parte de una comunidad de fe, nuestras historias están interconectadas. Cuando Dios te promete algo, esa promesa puede impactar a tu familia, amigos, y, en última instancia, a aquellos que ni siquiera conoces. ¿Te imaginas el alcance de tus acciones y fe en la vida de los demás? Cuando Dios prometió a Abraham que sería una gran nación, Génesis 12:2, no solo se refería a la cantidad de su descendencia, sino también al impacto que tendría en el mundo.
Dios está en el negocio de la redención, y cada uno de nosotros tiene una pieza en este rompecabezas divino. Las adoraciones, los actos de bondad, y el testimonio que damos en nuestras vidas brillan como luces en un mundo oscuro. ¿Cómo puedes ser un vehículo de esas promesas en tu entorno? Esa misma actuación puede traer esperanza a otros y recordarles que también pueden compartir en la herencia que llega a través de la fe. Siguiendo con esta línea de reflexión, pensemos en cómo las promesas de Dios nos impulsan a vivir en libertad. En Gálatas 5:1, se nos dice que Cristo nos ha liberado para que vivamos en libertad. Esta libertad está alineada con las promesas de Dios y la realidad de su gracia hacia nosotros. Así como Abraham fue liberado de su pasado al entrar en un nuevo futuro prometido, nosotros también podemos liberarnos de ataduras de culpa, miedo y desesperanza. La historia de la redención es una historia de liberación, y cada día podemos elegir vivir en esa verdad. Para entender mejor cómo se manifiestan las promesas de Dios, podemos mirar a las innumerables formas en que la comunidad de fe se beneficia del apoyo mutuo. En Hechos 2, vemos la bella imagen de la iglesia primitiva, que compartía y se apoyaba mutuamente en sus necesidades. Hoy, en grupos de estudio bíblico, en comunidades cristianas, o incluso en pequeñas reuniones de amigos, encontramos ejemplos del cumplimiento de promesas a través de la unidad, la amistad y la ayuda mutua. Esta sinergia es un recordatorio de que las promesas de Dios no solo nos afectan individualmente, sino que nos unen en el propósito divino. Aún hay más por descubrir. ¿Qué tal si consideramos cómo estas promesas impactan nuestra identidad? Ser parte del linaje de Abraham, como enseñan las Escrituras, significa que somos vistos como hijos de Dios. En Romanos 8, 16-17, se nos dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Esta verdad da forma a nuestra identidad y nos infunde valor. En un mundo donde la identidad es frecuentemente cuestionada y moldeada por la cultura o las expectativas externas, entender que somos amados y elegidos por Dios es profundamente liberador. ¿Cuántas veces hemos luchado con la definición de quiénes somos dentro de la sociedad, dejando que nuestras limitaciones o fracasos nos definan? Las promesas de Dios nos reafirman en nuestra verdadera identidad, recordándonos que, en Cristo, tenemos una nueva naturaleza. Esto nos invita a vivir con confianza y valentía, a tomar riesgos en la fe, y a ser impulsados por el amor que hemos recibido. Volviendo a Abraham, su historia nos muestra que la vida de fe es un viaje de altibajos. No debería sorprendernos que los desafíos son parte del proceso. Cuando enfrentamos pruebas, podemos refugiarnos en las promesas de Dios. La historia de Abraham no es solo una lección de fe en los buenos tiempos, es un recordatorio de que incluso en los valles oscuros, Dios sigue siendo fiel. Esta es la esperanza que nos alienta a seguir adelante, incluso cuando nuestra visión es limitada. Nosotros, como Abraham, podemos encontrar consuelo en las promesas de Dios, incluso en nuestras luchas. Cada desafío puede ser una plataforma para un crecimiento más significativo. De hecho, cada prueba se convierte en un testimonio de su fidelidad. Es posible que no entendamos completamente el porqué de nuestras circunstancias, pero en medio de todo, podemos preguntar, ¿cómo puedo ver la mano de Dios aquí? Esta es la actitud que nos conducirá a una mayor profundidad en nuestra relación con Él. Mientras vamos cerrando nuestro tiempo de reflexión, es crucial hacerse la pregunta, ¿cómo responderemos al llamado y las promesas de Dios en nuestras propias vidas? ¿Estamos listos para caminar en fe, como Abraham lo hizo, confiando en que las promesas de Dios son efectivas y que impactan no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro? ¿Cómo podemos construir una vida que refleje las bendiciones recibidas? Al salir de esta experiencia juntos, no olvidemos que somos parte de una historia mucho más grande. Las promesas de Dios a Abraham continúan resonando hoy. Él sigue extendiendo su amor y gracia sobre nosotros, llamándonos a ser portadores de su luz en el mundo. Sea en nuestras casas, trabajos o comunidades, somos llamados a ser agentes de cambio y consumidores de esperanza. Y así, al igual que Abraham, seamos valientes en nuestra fe. Construyamos nuestra vida en torno a un Dios que no solo promete, sino que también cumple. Al enfrentar nuestra semana, recordemos que cada acto de amor, cada decisión de fe y cada momento de gratitud resuena eternamente en su propósito. La historia de Abraham no es solo su historia, es nuestra historia, una narrativa en la cual cada uno de nosotros puede encontrar un lugar y un propósito,
conectado a las promesas infalibles de Dios. Así que, caminando hacia adelante, hoy y cada día, recordemos, las promesas de Dios son para ti, son para mí, y son para el mundo entero. Abracémoslas con fe y sigamos caminando juntos en esta hermosa jornada.